¿Sabías que puedes crear una vida diferente? Si comenzaras a ser consciente de cómo tus pensamientos y creencias impactan tu vida. En este programa voy a guiarte, a cuestionarte, para empezar a reconocerte y enfocar tu vida hacia otra perspectiva y realidad. Soy Carolina Castelblanco, especialista en reconexión corporal y coach energética. Bienvenida a De lo cotidiano a lo consciente. Oli, buen día, bienvenidas a un nuevo vivo de lo cotidiano a lo consciente. La semana pasada estuve en clase, así que no hicimos vivo, pero bueno, ya estamos acá de vuelta esta semana. Y qué lindo que precisamente hoy vamos a estar hablando de un tema que yo pienso que a muchas personas les afecta. Y vamos a estar justo acá con la coach Liz Arguedas para hablar acerca del síndrome de la impostora. Ay, eso, ¿cómo será? Imagínense que ni siquiera reconocemos, pero no nos sentimos merecedores y adicional a eso, no creemos en nosotros mismos y pensamos que estamos engañando a la gente. Hola Liz, te veo en la pantalla de la compu, no te veo a ti. Sí, déjame darle la vuelta a ver, porque estamos aprendiendo, Me ¿ok? parece muy bien. Ok, ahora mm, estoy en el celular, ya, eso es. Ay, qué linda, buen día, bienvenida, gracias por Bueno, estar acá, por bueno, sí. acompañarme. Buenos días, corazón, gracias a ti por la invitación. Acá estamos al 100%. Ay, qué linda, un gusto. Bueno, les presento a Liz. Liz es coach, igual ya les va a contar un poco más acerca de lo que hace. Sin embargo, bueno, hace parte de un grupo en el que soy parte también. Y bueno, nos conocimos personalmente hace poco y toda su trayectoria, toda su experiencia y todos sus conocimientos que nos fue compartiendo, la verdad que me encantó tanto que dije, ay, qué rico que esté acá con nosotros para contarnos un poco de su mirada respecto a este tema, que hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome del impostor. Pero entonces vamos a empezar porque te presentes y les cuentes quién eres y qué Claro, haces. claro. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Me encanta la introducción. Como dicen, nos conocimos, hemos compartido ciertas actividades y hemos conectado muy bonito. Y parte de mi propósito de vida es llevar lo poco o mucho que he aprendido y en lo que me he preparado para empoderar a otras mujeres. Mi nombre es Liz Arguedas, Master Coach de Vida, con una trayectoria de más de 25 años trabajando en el área de superación personal y desde que llegué a Houston, muy enfocada, así como a propósito de vida, con el empoderamiento de la mujer. Estamos siempre aprendiendo en aprendizaje constante, pero lo poco o mucho que ya hemos recorrido nos encantaría transmitirlo también a otras generaciones y también aprendemos de todos y cada uno con los que nos conseguimos en el camino. Aquí estamos al 100%. ¿Qué más es posible? Qué lindo, muchas gracias y qué bueno que precisamente coincidimos en esto de acompañar a las mujeres a confiar, a creer, a ir buscando ese camino de ese propósito que todo el tiempo es como que nos decimos, bueno, ¿cuál será mi propósito de vida? ¿Qué vine acá? Estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo nada, ¿qué onda? Y son cuestionamientos que nos hacemos. Igualmente con esto del tema del día del síndrome de la impostora, yo quiero que me cuentes tú qué piensas cuando escuchas esta frase o este concepto del síndrome de la impostora, que de hecho tal vez antes no sé si era tan conocido, bueno, tú estás más en el medio hace más tiempo que yo, pero creo que ahora es como, bueno, de un tiempo para acá como que se hizo más conocido y más relevante. Sí, yo pienso que sí, lo que tú dices es verdad, porque bueno, cuando me invitaste al programa, generalmente pues siempre tenemos el tema, el tópico. Es algo que lo he escuchado mucho, pero no lo tenía tan internalizado.
Y es interesante porque te digo, cada actividad que hacemos nos expande la mente y es bonito porque de pronto en este programa podemos compartir un poco la experiencia de cómo yo he vivido ciertas situaciones de recto y la experiencia de este nuevo concepto de lo que para mí es novedoso, hace unos añitos que lo venimos escuchando, y bueno, y el síndrome de la impostora, y es así un poco caro, como cosas que de pronto no tenemos en la mente, no nos programan en nuestra mente. Y he tenido muchísimos retos grandes, desde ser alumna en una universidad a que te diga, mira, necesitamos una profesora para el próximo semestre y que a una edad mucho más joven te paras enfrente de todos los estudiantes y yo era la que estaba ahí sentada, ¿verdad? Y estaba yo analizando, mirando con la conceptualización en mano, lo viví, lo sentí un poco porque también así aportamos mucho. Y no me hacía match como yo lo he vivido, ha sido diferente, ¿verdad? Pero la idea es, bueno, eso es algo, como tú dices, de una nueva generación, de una nueva etapa, y probablemente tiene muchas razones de por qué ser. Cada quien, de acuerdo a nuestra etapa de vida, lo vamos a vivir diferente y un poco es compartir eso. Pero para mí es una cosa como novedosa, muchas cosas novedosas de nuevas generaciones, porque yo me siento impostora, porque siento que estoy como robándome algo o engañando a la gente cuando realmente tengo que tener la seguridad y la confianza en mí misma, ¿verdad? Pero eso tiene un montón de aspectos que me imagino vamos a ir revisando en el trayecto del programa. Efectivamente. Y yo pienso que de pronto capaz el tema de la definición es un poco reciente, pero yo pienso que en esta realidad en la que, o sea, el rol, inclusive, yo lo siento de pronto, o sea, lo puedo decir como mujer, no sé en cuanto a los hombres como sea, pero yo pienso que tiene mucho que ver esto del rol de la mujer y que ha ido incursionando en diferentes áreas, ha ido como ampliando su participación social durante todo este proceso que hemos tenido las mujeres. Entonces yo pienso que de pronto tiene mucho que ver con esta trayectoria de lo que antes era relevante en cuanto a lo que una mujer podía saber o no, a lo que podía decir o no, a lo que creía o no, que pues iba muy distinto a lo que en ese momento pues era, digamos, a nivel profesional el mostrarse un hombre, ¿no? Entonces yo pienso que con esa relación de pronto nos quedamos con muchas cosas de no sentirnos como valiosas, ¿no? Como el tener que demostrar que sí sabemos lo que sabemos, que sí tenemos la información, que estudiamos, que tenemos el conocimiento, que hemos vivido experiencias que nos llevan como a tener otra información. Así es, sí, así es. Sí, viene muy asociado, ¿verdad? Si ponemos como a pensar un poquito, bueno, ¿cuáles son las causas de que yo viva este síndrome de impostora? ¿Qué es el síndrome de impostora? Como te digo, estuve y me encanta porque es crecimiento investigando y el síndrome de impostora es algo que me sucede cuando yo ya estoy lista, estoy preparada para alguna actividad, la realizo, pero siento como que estoy engañando a la gente, siento miedo, siento dudas, siento inseguridad. Sin embargo, ya estoy lista para eso, ¿verdad? ¿Y cuáles definitivamente causas que nos pueden provocar esto? Una de las causas que es parte de lo que yo trabajo son tema de creencia limitante y es lo que tú dices, ¿verdad? Venimos con una trayectoria de creencias limitantes y sí nos pasa más a las mujeres, donde crecimos en lugares, en hogares, en una sociedad donde el papá o el hombre era el maestro, el director de la escuela, era el que llevaba las clases de deporte, el maestro de la música, todo eran caballeros. Y hemos tenido nosotros que las mujeres evolucionar mentalmente, porque todo esto está en nuestra mente para luego irnos posesionando. Y de pronto vemos, o yo lo experimento con una gran satisfacción, y tú participaste en nuestro evento para la celebración del Día Internacional de la Mujer, y créeme que casi todos los aspectos y las personas de apoyo que necesitamos éramos mujeres. Y es hermoso porque ya soy capaz de organizar mi evento, la que trae los globos,
la que pone el sonido, la que lleva la comida, la que hace la conferencia, etcétera. Y es hermoso, vamos siempre a tener, porque los caballeros es parte del complemento de mi vida, de nuestras vidas, ¿verdad? Pero es como esa trayectoria generacional, ¿verdad? Que hemos vivido, donde también a nivel mental tiene que haber una evolución. Entonces, esas creencias, esa parte de la sociedad, de lo que es la educación, como nos hemos educado, obviamente en la mente de, sobre todo más las mujeres, hay un proceso para crear, para cambiar, y con las técnicas que yo trabajo, yo digo, para reprogramarnos. No, no, y es que es eso. Y bueno, ahora que nombraste lo de las creencias limitantes, Ujú. yo creo que ese es otro término que de pronto también en cuanto al concepto en sí es como medio novedoso, pero en realidad es algo que venimos transitando desde mucho tiempo, ¿no? De toda esa información que tenemos a nivel cultural, a nivel familiar, a nivel experimental, que nos mete dentro de un punto de vista en el que creemos totalmente, en el que confirmamos totalmente, en el que confiamos en que es la verdad absoluta y nunca nos cuestionamos acerca de esas ideas o de esos puntos de vista que tenemos acerca de cada cosa, ¿no? Entonces, en lugar de decir, ok, ¿qué sé yo de esto que no he reconocido? O cuestionarnos y preguntarnos, es definir inmediatamente que yo no tengo ni idea de lo que me están diciendo, por ejemplo. Entonces, es empezar a reconocer esas ideas que tenemos que en lugar de ayudarnos e impulsarnos a avanzar, realmente nos hacen volver atrás y como hacernos pequeñitas, que no nos vean, nos escondemos, porque no, capaz yo no sé tanto, ay, de pronto esa señora sabe más que yo. Y en realidad siempre va a haber gente que sabe otras cosas o que sabe más o que sabe menos, pero no significa que uno no se reconozca en cuanto a su saber, en cuanto a realmente quién es y todo lo que tiene para aportar a este mundo, porque para algo llegamos a este mundo, ¿no? Somos un regalo maravilloso y nos escondemos. Sí, sí, así es. Fíjate que interesante, ¿no? Varias cosas, son muchas aristas, ¿verdad? Las causas, muchas de las creencias, otro, el contexto sociocultural y como tú lo conversas. En el área que yo trabajo, Caro, es siempre incorporado mente, cuerpo y espíritu. Entonces, bueno, mentalmente hay que hacer cambios de patrones mentales, que le estamos llamando creencias, hay que hacer temas de reprogramación y empezar. Una cosa importante que yo le recomendaría a todo ser humano, haz una visión de futuro. La visión es muy poderosa. En la mente, en el cuerpo, mantenernos sanos, saludables, eso nos da una energía también que nos empodera. Y la parte espiritual, porque, bueno, yo soy una persona de fe y cuando conectas con esa mensaje contundente, eres una hija única e irrepetible de Dios y tienes grandeza porque es la herencia de nuestro Padre y la fe es sumamente poderosa. Entonces, bueno, soy única e irrepetible. Una de las cosas que yo tomo y que hago como parte de mi filosofía de vida es no compararme con los demás. Sí puedo aprender porque tenemos que estar abiertos al aprendizaje. Inclusive, claro, cuando yo empecé a incursionar, que me tocó reinventarme aquí en Houston a partir del 2010, 2011, 2010 llegamos, aterrizamos, empecé con todo esto porque ya venía con una parte de desarrollo personal, habíamos trabajado mucho en clima organizacional en nuestro país de origen. Y sin embargo, yo tenía ideas, creatividad, no me ponía, y no lo hago todavía, a mirar qué es lo que están haciendo otras. Tienes que aprender mercadotecnia, saber un montón de cosas, pero por lo general primero creo mi concepto y luego lo pongo a andar y luego lo pulo, ¿verdad? Ya ahí aprendo que sí, en qué medios de tecnología, cómo se hacen todos los recursos porque no me puedo comparar con otras. Y yo creo que eso limita lo que tú dices. No, es que mira, esta es una señorona y entonces dice aquí que tiene no sé cuántos doctorados y que fue a Harvard y que una cosa y que la otra. Y entonces tu mente, tú misma te empiezas a hacer chiquita, ¿verdad? Por dentro. Bueno, ¿qué es la grandeza? Y es como la recomendación que yo haría. ¿Cuál es esa grandeza que yo puedo aportar a otras personas, a otras mujeres, que es única en mí? Y es
por ahí, ¿verdad? Entonces son como varios aspectos de las causas. Una es creencias y dentro de las creencias limitantes está también el contexto sociocultural y que sí, a la final llega a las creencias porque la señorona que fue a Harvard y que estudió yo no sé cuántos doctorados, esa es la que se puede parar enfrente del micrófono y decirle a otras personas toda esta información. Oye, yo me formé, me preparé. Y hay personas, y no tiene a veces que ver tanto, sí es importante prepararse, pero con tantos títulos universitarios y no, ¿cuál es ese propósito? Entonces tienes que ponerle ese ingrediente que es la fe, que a veces se ve como un granito de mostaza, pero es sumamente poderoso. Yo tengo fe y creo que el poder divino me acompaña y creo en mí misma porque estoy respaldada por una fuerza superior enorme y poderosa. Eso no te lo va a tumbar nadie. No, no, y me parece muy interesante porque precisamente, o sea, son diferentes formas de ver ciertos temas desde diferentes aristas. O sea, yo puedo plantear ciertos tips de lo que yo he transitado y la idea precisamente es esto que tú les estás compartiendo en cuanto a tu forma de verlo y las herramientas que a ti te han funcionado. Y precisamente es eso. Yo creo que en este camino, cuando a veces uno empieza como a estar más en una retrospección, en como en conectar más con uno mismo, y ayuda el hecho de empezar a identificar precisamente qué habilidades tenemos, qué cosas tenemos en nuestro saber, en nuestro haber, que no hemos reconocido. Qué capacidades tenemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué estamos dispuestas y qué no estamos dispuestas a hacer. Y esto desde un lugar de no juzgarnos, sino simplemente reconocer esa información, porque una vez que reconocemos esa información, va a ser mucho más sencillo proyectarla al mundo, compartirla con los demás y adicional a eso, pues encontrar ese diferencial dentro de nuestro negocio y ese diferencial dentro de lo que somos y lo que vamos a compartir a otros, que nunca va a ser igual a otra persona. Sí, exactamente, exactamente. Es eso, ¿verdad? Porque tenemos que tener esa confianza, tener esa seguridad y dentro de esas causas, ¿verdad? Y que se reconoce los aspectos que mucha gente experimenta cuando vive esa experiencia, es eso, ¿verdad? Siente como un miedo, siente como que estuvieses engañando a alguien porque no te sientes suficiente. Entonces es aprender con diferentes herramientas y como tú dices, para cada quien funcionan, pero a mí me ha funcionado muchísimo el mente, cuerpo y espíritu. Eso es grandioso. De hecho, la parte espiritual, si lo vemos desde el enfoque académico, viene o lo tomé yo de una corriente psicológica que se llama logoterapia, hecha o creada por un señor llamado Víctor Frank, ¿no? Y Víctor Frank fue una persona que estudió un gran neuromédico y científico, vivió la etapa de lo que fue el momento terrible que se pasó por Alemania. El tema es que él veía de otros maestros que aplicaban, y ahí apareció Freud, que es el papá de la psicología, y Freud trabajó y fue el que dio como la semilla muchas cosas de la teoría freudiana, pero el tema es que él trabajaba en la mente, fue como el que descubrió, oye, la gente enferma porque hay también un ingrediente de tu mente. Pero Víctor Frank aportó que tenemos también que conectar con esa parte espiritual. Eso nos termina de blindar, de dar esa fortaleza, ¿verdad? Entonces, siento esos miedos, siento esas dudas y el enfoque aquí es, siento miedo, siento dudas, sin embargo, estoy lista, estoy preparada. Entonces, hay un dispositivo que tenemos que terminar de reforzar, de fortalecer para que nosotros podamos sentirnos plenas, sentirnos suficientes, sentirnos a gusto y disfrutar también lo que hacemos. Efectivamente. Y por ejemplo, cuando tú contabas hace un momentito esto del pasar de ser la estudiante a dar una clase, ¿qué fue lo primero que te pasó por la cabeza? ¿Qué era lo que tú decías como, ay, yo voy a poder hacer esto? O sea, vuelve a ese momento y cuéntanos cómo, o sea, cómo te sentías en ese momento. Bueno, ahí te va.
porque yo no conocía el concepto del síndrome de la impostora, nunca lo había escuchado. Imagínate tú, creo que tenía mis bebés chiquitos, estaba en mis 30 y tantos. No lo conocía, conocía otro concepto y también quiero transmitírselos. Hice un proyecto con una persona que por cierto soñé anoche con él, ha sido mi gran maestro y todo esto que tú ves está muy permeado de todo lo que aprendí con esta persona. Y entonces el enfoque que siempre trabajaba para ayudar a las personas a crecer era partir desde el aprendizaje. Y hay un enfoque o un concepto que desarrollo también ya para hacer talleres más individuales con las mujeres, es una pirámide de la maestría personal de crecimiento. Y todos iniciamos en una fase de aprendices. Entonces, te torturas menos o no te torturas porque estás en un nivel de conciencia donde dices, yo soy aprendiz de esto. Y yo iba con ese enfoque, porque si no la frustración, imagínate, tenía 28 y me dieron 3 salones de entre 30 a 25 personas cada uno. Y yo así, toda jovencita, con mi carpeta y mi cosa, y ahora soy la maestra. Y en la universidad, en uno de los últimos semestres. Entonces, era como ser compasiva conmigo misma, ¿verdad? Porque yo fui con el enfoque o mi perspectiva de que estaba aprendiendo. Yo digo, bueno, ahora donde llego, pongo la carpeta, me paro enfrente, a ver cómo me paro así, me paro hasta. Todo eso pasa por tu cabeza. Obviamente llevas un programa, estás preparada, ¿verdad? Pero mi enfoque no era de que tengo que hacerlo perfecto, porque sabía cuando eres un aprendiz, y esta pirámide, y algún día en algún taller la vamos a ver, te va dando cada nivel y cada nivel requiere ir adquiriendo ciertas habilidades y destrezas. Es como un corredor. Empiezas en cierto nivel. Entonces, desde el aprendiz, yo decía, no, hoy se me olvidó decirles esto y ni me firmaron la lista. Dios mío, estaba tan nerviosa, pero estaba compasiva conmigo mismo porque sabía que era una etapa de aprendizaje, por decir la lista. Te digo, bueno, para la próxima semana, lo primero que hago es pasar la lista por todo, porque eso es lo que yo le tengo que enseñar al decano, la asistencia a las personas, etcétera. Entonces, si cambias la perspectiva y no te pones esas expectativas o te autoexiges tanto, porque a veces somos hasta crueles con nosotros. Bueno, en el nivel de aprendiz, toca esto. Primero, pararme, dar el resultado siempre, bueno, en el área donde yo me he educado en relaciones industriales, trabajamos mucho en resultados, que la gente nos vaya a clase, que hagamos todas las tareas y que el porcentaje mayor de estas personas pasen la materia. Si mucha gente no pasa la materia, ahí hay algo que trabajar fuerte, pero yo tenía mis retos, sin embargo, me daba permiso de ser aprendiz. Eso está muy bueno. Y mira qué interesante, igual el hecho de que tuvieras inclusive esta herramienta, ¿no? El hecho de poder, o sea, con estos métodos que aprendiste, el poder ponerte en ese lugar de aprendiz, que yo pienso que no a todas nos pasó de esa misma forma, porque pues de pronto eran carreras distintas. En mi caso, que yo cuando me recibí de terapista ocupacional, em, era una sensación como de mucha responsabilidad, porque pues es una profesión de salud y estabas trabajando con pacientes con enfermedades, pongámoslo con palabras del momento, con enfermedades complicadas y serias. O sea, Ah, sí, sí. no era onda como total, si nos equivocamos no pasa Ah, nada. O sea, era como, sí. la presión de, tengo que hacer esto y cómo lo voy a hacer, ¿no? Claro. A mí algo que me pasaba mucho al principio es que yo intentaba como conectar los conceptos de lo que te enseñaron en la universidad, de lo que se supone que tenías que hacer con un paciente según ciertas características y demás. Y yo empezaba a agarrar como esos conceptos como para ponerlos en práctica y utilizarlos con ellos, y no tenían sentido. Yo los yo los veía que los ponía a hacer lo que se supone que yo tenía que hacer, y yo veía que era como que no les estaba haciendo nada. Entonces ahí era como un poco más fuerte esto del síndrome del impostor, porque yo decía, se supone que me dijeron que A es igual a B, y si tengo A y estoy haciendo todo lo que me dicen, B va a estar mejor.
y yo veía que no pasaba nada con B. De hecho, entre comillas, pues ponele que yo le ponía onda y salían, ponele que contentos porque los hacía reír, Ujú, pero, pero no era mi trabajo. Entonces era como ese dilema de yo decir, ¿será que lo que yo estoy haciendo está bien? ¿Será que tendría que hacer algo diferente? Y al estar como en una, yo pienso que el estar en un área como entre comillas tan rígida como sería lo de salud, o sea que el cuerpo es lo que tiene y es el cuerpo y es como es, ujú. pues te generaba esa ansiedad de saber o de estar segura de lo que estás haciendo. Entonces yo pienso que de a poco fui como encontrando mi forma y fui sintiéndome segura de que lo que estaba haciendo estaba bien, más allá de que no iba alineado con lo que me habían enseñado en la universidad, pero era lo que yo iba viendo que se requería en el momento. Entonces, ¿cuánto de todo esto a veces ni siquiera es la preparación desde lo teórico, sino es la preparación desde el reconocer desde lo que estás observando en tu trabajo, con tu paciente, qué es lo que podrías hacer con esa persona que realmente le contribuiría, ¿no? Que le cambiaría la vida, que lo ayudaría a sentirse mejor y no tanto desde el resultado lineal de que ya esté sano y no tenga nada, en mi caso, sino desde el reconocer esos pequeños pasitos que esa persona también está haciendo para sentirse mejor, ¿no? Así es, así es. Y nuevamente te digo, es darte, o sea, darte permiso de hacerlo, que tú te diste permiso porque pues tienes un proceso de preparación. La preparación definitivamente es importante. Hay excepciones, ¿verdad? Pero la preparación, entonces dices, bueno, ya estoy preparada. La escuela, la universidad donde nos preparan es un certificado, es un proceso general, pero cada uno va a conseguir el mismo, el propio camino como tú lo dices. El tema nuevamente es cuál es la perspectiva, ¿verdad? Porque tú estabas confiada de que te habías preparado para eso, sea a nivel de mente, cuerpo, porque es una responsabilidad. A la final del día, nuestro reto es, tiene que funcionar o es mi compromiso que esto fluya y que surja de la mejor manera. Entonces, al cambiar esta perspectiva, que es algo como que quisiera yo que también muchas personas lo puedan aplicar, es lo que te comentaba, soy un aprendiz, estoy certificada, estoy lista, pero estoy aprendiendo y la manera que lo hacemos cada persona es diferente como aprendiz. Entonces es importante de pronto tener algunas herramientas. A mí me ha ayudado, y lo aprendí con este gran maestro, tener una visión, ¿verdad? Fíjate que tener una visión, como lo trabajamos y como lo aprendí, es cómo me veo. Entonces, vamos, tú fuiste al Día Internacional de la Mujer. Cada vez que yo hago un evento, yo sé que puede ser mejor. Todo puede mejorarse. Pero ese día no me latigo. Ese día dije, di mi 100%, puse mi 100 o a veces más y lo voy a disfrutar y lo disfruto. Opiniones diferentes hay. Eso es otra cosa que debemos considerar. Siempre va a haber críticas constructivas y críticas no constructivas. Entonces, ¿a qué ponemos atención? Eso es bien importante. Hay que aprender a filtrar. Entonces, bueno, uno empieza a explorar de esta manera cómo surge. Cada experiencia es una exploración para ver qué poner y qué quitar. Como parte de filosofía de mi vida también yo tengo de que no acepto las críticas de personas que no han hecho lo mismo o algo de más impacto que mi persona. Críticas van a ver, yo no puedo controlarlas. La gente va a decir, pero parte de la salud para evitar o superar este síndrome, no puedes estar recogiendo la basura de Raimundo y todo el mundo. No, porque tu cabecita se va a llenar de basura. Entonces, Exacto. ves comentarios o reconocimientos de personas que muchas veces ni te conocen y te dicen, mira, mi aprendizaje fue esto, me llevé esto. Entonces, tienes una buena retroalimentación. O hacer, tomar las referencias de personas que han hecho algo igual que tú o mejor que tú. Una experiencia también que yo tuve, Caro, interesante cuando llegué aquí a Houston y te toca reinventarte y todos hemos hablado de eso, ¿verdad? Bueno, yo venía con un plan.
como dicen, los planes de Dios son perfectos porque todo el plan cambió en el transcurso del tiempo. Entonces yo tenía el plan de meterme por el área de seguros porque ya traía una experiencia, venía de Monterrey. A mí me había tocado viajar por varios países, venía de Monterrey en ese momento, había trabajado con una compañía de seguros. Bueno, me certifico, taca, taca. Entonces, en el interín me fui metiendo a grupos de personas de la comunidad hispana y bueno, terminé haciendo un programa de radio en la 920 que tenía que ver con tópicos de superación personal. Digo, bueno, voy a probar acá. Investigué, porque bueno, vienes para Estados Unidos y tu mente es que todo el mundo aquí, todos son gringos. Y resulta que investigo y la comunidad hispana en Houston es más del 50%. Arranco con mi programa y empiezo a tener gente que necesita y requiere muchísimo de esto y creo que tú también te habrás dado cuenta. Y bueno, empiezo con mi programa aprendiendo. En ese momento, gracias a Dios, todavía no se usaba tanto la cámara porque era para mí un ensayo y bueno, y en el micrófono, y qué digo, y cómo abordo este tema y cómo le hago. Y así sucesivamente, pero sí había un resultado de gente que me llamaba y que requería de estos servicios. De ahí pues tomé la decisión de certificarme como coach porque creo que es importante también tener la preparación y dedicarme a esto. Pero el punto es, estás de cero. Yo nunca había hecho comunicación ni me había preparado para ser conductora, nada de esto que nos ha tocado aprender en el camino. Y siempre había comentarios o, sí, críticas, feedback, como quiera, de personas que nunca habían hecho, ni siquiera se habían parado enfrente de un micrófono, ni habían dado unos tópicos o habían dado este tipo de información o interactuado en estos aspectos. Y yo con esas críticas las hacía a un lado también. Porque el tema es la persona que te dé, y vamos a llamarle feedback o una crítica constructiva, y en eso por eso hay que tener mucho cuidado, tiene que ser una persona que haya hecho o esté haciendo lo mismo que tú o algo más arriba. Entonces, eso es importante reconocerlo y eso lo aprendí también desde muy joven, porque si tú no haces el pastel de chocolate, no me puedes decir a mí que si el pastel me quedó muy bueno, no. Sí, puedes decirme que me quedó bueno, pero no me puedes decir cómo lo vas a hacer mejor porque si tú no lo haces. O sea, la crítica constructiva que yo te aceptaría si tú haces pasteles de chocolate, hola, Caro, ¿cómo puedo hacer para que me quede mejor? Claro, mira, encontré estos ingredientes que están buenísimos y que capaz te pueden quedar mejor para la próxima torta. Exactamente, exactamente. Entonces, eso muchas veces cuando hacemos y interactuamos con muchas personas, que es muy hermoso, yo siempre me voy a llevar lo bueno de la gente, lo bonito, pero hay de todo tipo de cosas y si no estamos o no tenemos la suficiente fortaleza mental, eso también nos puede afectar con el tema del síndrome del impostor, ¿verdad? Porque, ay, que si le hubieras puesto, es que si le hubieras quitado, es que si te hubieras puesto la mano para arriba, es que si hubieras puesto la mano para abajo, es que si hubieses puesto, bueno, primero si le das una laminita, pon un proyector, si le das un proyector, ahora pon una pantalla electrónica de la NASA, le puse la pantalla electrónica de la NASA, no, ahora tiene que ser una pantalla galáctica. Nunca le va, no, o sea, nunca le vas a llegar, nunca le vas a llegar a ese tema de las personas que no lo han hecho. Si tú lo has hecho y me das a mí una referencia de cómo hacerlo mejor, yo voy a aceptarla, claro que sí. Pero si no, tenemos que cuidarnos, es como estarle metiendo basura a nuestra cabecita, ¿verdad? Y a veces eso puede hacer que nos haga dudar. ¿Y qué te parece esto de, porque por ejemplo, yo analizando como el momento, o sea, mis etapas y mi proceso, por ejemplo, con mi negocio propio, Ujú. también es todo esto de las ideas que uno tiene en cuanto a los trabajos en relación de dependencia, lo que significa crear un negocio de cero, lo que significa ser independiente, y todo este tema también que tenemos como mucho de los resultados, ¿no? Eres exitoso porque llegaste hasta este punto. Si no llegaste hasta acá, entonces capaz te falta. Pero son cosas que uno se mete a uno mismo, ¿no? O sea, a veces ni siquiera nadie te dice nada. Pero ya tienes todas tus creencias ahí que te están rompiendo las pelotas.
en tu Sí, sí. cabeza, que ya con eso es un montón, porque es que, o sea, ni siquiera hace falta que nos juzguen de afuera, ya solitas nos echamos tierrita un rato cada tanto y nos damos látigo cada vez que podemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siento que con todo esto de mi negocio, yo lo empecé un poco desde un lugar personal. Todas estas herramientas energéticas, todas estas cosas que yo fui agregando a mi vida, tuvieron también que ver con mis procesos de salud, que era como que yo estaba buscando una respuesta adicional, porque desde la medicina la respuesta era o sea, yo tenía un problema de la piel y que era tratable más no curable, y yo decía como, ¿y cuál es la idea? O sea, se supone que yo tengo que vivir toda mi vida tomando estas pastillas que entre comillas no me van a hacer nada porque no me van a curar, supuestamente, ¿no? Entonces yo empecé a cuestionarme a raíz de eso y todo mi proceso de la creación del negocio, de el ofrecer otras herramientas y esto fue a partir de mi proceso personal. Entonces, yo probé todo lo que ofrezco y hasta que yo no lo probé y no lo comprobé y no me di cuenta cómo me hacía a mí, pues no lo iba a ofrecer. Entonces, yo siento que en mi caso lo que me dio como esta eh, confianza en mí misma, esta confianza en decir lo que digo, en compartir lo que comparto, en acompañar a las personas desde el lugar que lo hago ahora, tiene que ver con el darme cuenta de cómo cambió mi vida, de cómo me siento yo hoy respecto a todo lo que he hecho y que puedo decirte con total seguridad que lo que yo te digo, que lo que yo estoy haciendo o lo que me estoy comprometiendo contigo, realmente es posible. Entonces, siento que una parte de ese síndrome de la impostora, que para mí tiene mucho que ver con el tema de la confianza en lo que uno sabe y dice, em, cambió totalmente cuando yo me di cuenta que el resultado era yo. Era como, ¿quién me va a decir que no funciona si yo lo estoy viviendo? O sea, como esa confrontación personal de decir, o sea, nadie me puede decir que esto es mentira. Yo lo viví. Claro. Sí, me encanta que des ese ejemplo, porque creo que en general es con las personas que tenemos esto como un propósito de vida, bueno, y es tu historia y es tu ejemplo, y también yo lo pongo en práctica, o sea, yo pienso, tienes, o es desde mi perspectiva lo hago así, soy testimonio de lo que yo estoy haciendo. No puedo ofrecer o vender o como le quieras llamar a alguien algo que no lo he experimentado y que no ha tenido un impacto. Entonces, cada faceta, cada cosa, muchas cosas ya están escritas en libros, hay teóricos que los ponen, todo eso, pero yo me lo he aplicado a mí misma porque para ofrecértelo tengo que decirte, oye, mira, sí, esto funciona y captarlo y entenderlo, ¿verdad? Porque también dentro de la revisión de material hay un concepto que es que se puede confundir de verdad con lo que es el síndrome del impostor con el falso experto. Y es una cosa que está hoy en día, o sea, hay demasiados asuntos en las redes muy de moda y lo venden muchas las personas que quieren hacer negocios online y es válido. Pero de la nada, bueno, mira, haz un curso, móntate un curso de que tú curas y con las hierbas mágicas y ya te metes allí para que tengas gente y te dan como la metodología y las técnicas, las herramientas digitales, pero no estás listo. O sea, la pregunta más bien, ¿estás listo o lista para eso? Porque entonces yo es donde más lo he escuchado porque hago mis clases online, gente que sienten ese síndrome del impostor porque de la nada te avientan, ahora sí, a que hagas algo que a lo mejor no es parte que no has explorado por ti misma o por ti mismo. Y eso, en lo que tú me dices, que me encanta que lo hayas resaltado, nos da una gran seguridad y una certeza, porque no vamos a estar discutiendo, ni convenciendo, ni queriendo decirle a alguien, mira, esto sí, porque no, es algo que yo lo tengo parte de mi vida y estoy convencida de los resultados porque lo he vivido en mi propia persona. Ese es un aspecto muy importante, aparte de que tengamos la preparación, la formación, de que estemos listos
que es algo que estamos convencidos porque nosotros mismos lo vivimos día a día. Eso es sumamente importante. No, y en esto que hablas de los nuevos expertos de temas, eh, es muy interesante porque es también ver cómo es una nueva cultura, ¿no? Es como una nueva etapa de un grupo de personas que ahora son adolescentes y jóvenes adultos, ¿no? Y como esta perspectiva desde lo laboral o desde el negocio, el desde generar ingresos, que a veces sí calza un poco en esto de los falsos expertos, ¿no? Porque es como el querer generar ingresos, pero ni siquiera sabes de lo que estás hablando. No tienes la comprobación de que eso realmente es así. Hay algunos que se mandan al agua y, o sea, no les mueve la aguja el saberlo, no saberlo, el haberlo experimentado, no. Y bueno, y ahí es el tema también de uno desde la afuera, o sea, como el empezar también como a analizar qué información es la que recibes y con qué información también conectas, ¿no? Porque, pues sí, la gente puede decir muchas cosas, los medios pueden decirte mil otras, pero realmente es uno empezar también como a ser consciente de qué información es la que realmente resuena contigo y que pues no te vendan cualquier cosa y que uno compre cualquier cosa, ¿no? Como el tener un poco más de criterio en cuanto a eso que te estás consumiendo y a eso que te están ofreciendo, si realmente va a cumplir con las necesidades de lo que tú estás buscando. Inclusive, bueno, más allá de eso, por ejemplo, ahorita me estaba acordando em, que algo que yo también sentía en su momento cuando no estaba todavía como tan conectada con, con la confianza en mí de lo que, en cuanto a, a lo profesional, es que yo siempre me sentí incorrecta porque yo soy más pragmática que teórica. A mí Ajá, la teoría, la verdad que muchas veces hasta se me olvida, pero la ajá. práctica es como que la aplico, pero pues ya no me doy cuenta, ¿no? Entonces es como que no tengo la claridad de decir, ah, no, es que Pepito Pérez dijo que sa, y entonces como él dijo, entonces la teoría dice que hagamos así, sa. A mí se me olvida. Entonces yo al principio me sentía mal porque yo decía, ay, no, esa chica que está hablando, que también es terapista ocupacional, ella habla de los marcos teóricos de los hombres que dijeron tal cosa y yo no sé, yo no sé de qué está hablando, o sea, yo no me acuerdo de eso. Entonces yo decía, ay, no, entonces yo estoy mal porque yo no me sé tal cual las cosas como esa persona las está planteando. Y desde ese lugar yo decía, ay, no, capaz yo no sé tanto, porque es que yo no me sé eso. Y ahí empezaba la comparación. Entonces yo decía, Exactamente. ay, no, ¿será que yo tengo que saberme más eso? Y bueno, de pronto yo no soy tan profesional porque pues no estoy diciendo esas cosas como oficialmente debería. Y entonces me cuestionaba todo el tiempo y yo decía, pero la forma en que hago las cosas, la conexión que tengo con mis pacientes, que ellos están entusiasmados, que en un momento yo hacía suplencia y no era la persona de planta. Y cuando venían conmigo estaban recontentos y entre comillas no querían que volviera la original, sino que yo me quedara. Y yo decía, ¿qué tiene? O sea, no tiene nada que ver eso que yo me estoy planteando mentalmente respecto a esta otra persona, porque en la práctica estoy viendo que sea lo que sea que estoy haciendo, no está mal. Así es, o sea, bellas y sí, en algún momento los resultados son importantes, no hay que estar como presionado por eso, ¿verdad? Y luego lo otro que tú dices es el compararte, eso a veces nos crea esa presión o esas inseguridades. Sin embargo, fíjate, es que confluyen tantas cosas y a la final del día tenemos que aprender varias, porque el tema de la mercadotecnia es fuertísimo. Y mira, yo veo tanta gente. Y sí hay que aprender a vender con estas estrategias, sí son buenas, pero teniendo la plataforma de que eres una persona que está lista, que está preparada y que conecta con eso y que da resultados. Eso es muy bonito sentirlo y vivirlo.
Sin embargo, el enfoque de la mercadotecnia prepara personas, y yo digo que son como estrellas fugaces, con una capacidad de vender. Entonces, la gente anda como del timbo al tambo porque te venden un refrito, como le llamamos, decimos en criollo, y eso no te termina de resolver la vida, pero te hacen una promesa, o sea, está todo muy estructurado desde el tema del enfoque de la mercadotecnia. Y es ahí, hay un concepto que mencionábamos o decíamos de uno de los países donde yo vengo, y mucha gente es piquito de oro, o sea, tiene una capacidad, como tú dices, y te lo pone y te lo pinta y tal, y taca, 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 taca. Bueno, tenemos un poco que aprender eso, sí, hay que aprenderlo por la mercadotecnia. Pero lo más importante y lo que tú dices, ¿verdad? Es cuando tú ves cómo la persona cambia, cómo le cambia el semblante, desde el enfoque de que si eres una profesionalista, preparada y tiene resultado. Obviamente también, Caro, va a pasar que hay gente que conecta con tu forma de hacerlo, otra conecta con mi forma y así de diferentes maneras, ¿verdad? Pero definitivamente es algo en que debemos trabajar en este tema del síndrome del impostor o la impostora, en realizar o revisar cuáles son esas creencias, evitar estarnos comparando con otros, prepararnos, tomar formación con gente seria, profesional y buscar la manera de que nosotros nos sintamos seguras, nos sintamos firmes y hacer ciertos ejercicios cada vez, porque una parte importantísima es, bueno, yo siempre les voy a agregar la fe y la fortaleza mental. Esto es de estarlo trabajando siempre, siempre, siempre para nosotros poder dar lo máximo y aparte de darlo, claro, disfrutarlo. Efectivamente. No, y es que es eso, o sea, yo pienso que es un caminito en cuanto a que realmente lo que sea que estemos haciendo, lo que sea que conectamos, elegimos como nuestro propósito, elegimos como nuestra profesión, como nuestra vocación. Si no lo disfrutas, búscate otra cosa, porque si ya no es divertido, si ya no lo estás disfrutando, ya no tiene sentido. Y yo pienso que el disfrute y la diversión dentro de cada cosa que tú haces en tu día a día es la clave para ser feliz y para realmente estar viviendo, porque para mí muchas veces estamos como en ese estado de piloto automático y de de sobrevivencia, que en realidad no nos aporta mayor cosa, sino que simplemente es como que estamos ahí como esperando a ver cuándo nos llega la hora, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, mira, es importante, yo le recomendaría a todas las personas, y estoy armando mi proyecto para que tenga secuencia, porque a veces darlo segmentado deja vacíos. Y la primera cosa que yo le recomiendo a todo el mundo, y tengo una masterclass hermosa que se llama Crea tu destino. Lo primero, y eso tiene tanto poder, crear una visión, cómo yo me veo. Ahora, no puedes hacerlo por modas. Ay, es que Caro hace esto, Liz hace esto, Patty hace esto y qué bonitas se ven. Y entonces eso es como yo quiero verme así, pero una cosa como quiero verme y una cosa cuál es mi propósito, qué es lo que me conecta. Todo lo que hagas, si haces galletitas, si haces decoras, todo vas a tener acceso o vas a tener que exponerte en las redes. Pero tienes que buscar la visión, cómo yo me veo, cuál es ese propósito. El propósito de vida te hace vibrar, te mueve. Bueno, es lo que en mi experiencia yo he vivido. Y te comento porque recién pasamos el Día Internacional de la Mujer y es una cosa que hay una fuerza, Caro, más grande que la que yo tenga. Te digo que normalmente tengo mis horarios, mi forma. Ese día yo a las 6 de la mañana todos los días, como 2 meses antes, yo tengo los ojos abiertos, estoy levantada, estoy en acción. Es algo más fuerte que me mueve. Igual cuando hago mi trabajo con los clientes, porque es un enorme deseo de llevar, de transmitir, de dar lo poco mucho que yo sé para que otras personas puedan tener un estilo de vida diferente, puedan tener más paz, tener más salud, más tranquilidad. Es algo que tú dices, yo lo aprendí, tengo que llevarlo para que otras personas también lo aprendan, otras mamis, otras familias se beneficien de esto, ¿verdad? Entonces tienes que conectar que no es una cosa por moda. Ahí no es que yo me quiero hacer ver así bonita en el Facebook y en el Instagram y que tomarme fotos. Muchas cosas las tenemos que hacer por mercadotecnia, pero evalúa qué es ese propósito de vida. Es diferente para todo el mundo, es diferente. Y no puede ser por moda porque llega un momento, como tú dices, te
te cansas, le pierdes el gusto, ¿verdad? Y lo que hacemos con propósito, cada vez que lo hacemos y tú lo vives, lo experimentas, personas que conozco también, es como si fuera la primera vez. Mm, sí, efectivamente es así. Y la verdad que, o sea, yo a lo que nos compartiste simplemente le agregaría esto de reconocernos, de cuestionarnos, de darnos cuenta qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona, qué habilidades tenemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, y desde ese lugar empezar a reconocer hacia dónde queremos ir, qué es lo que realmente le queremos ofrecer al mundo, de qué contribución somos para otros. Y desde ese lugar de reconocer nuestras habilidades, reconocer ese regalo que somos, que, o sea, si tú no estuvieras acá, el mundo no sería lo mismo. Y el darnos cuenta que desde ese espacio, eh, somos un regalo para los demás y es compartir ese regalo con el mundo. Entonces, conectar más, creérnosla más, y desde ese lugar de saber quiénes somos también y hacia dónde queremos ir. Qué bonito, qué bonito. Y qué bonito ese sentir, como lo dices tú, importante reconocernos, ¿verdad? Sin embargo, para eso también hay herramientas, hay a veces no, hay que trabajar porque hay muchas cosas que todavía no tenemos consciente. Y esa es una de las primeras fases que yo recomiendo, ser conscientes, darnos cuenta, ¿verdad? Hay que prepararnos, hay que tomar, prepararnos, clases, cursos que hagan match, reconocernos y como tú dices, sentirnos que somos un regalo. Y eso es muy bonito porque muchas veces no lo sentimos y es algo de lo que yo platico. Si es para una sola persona, para dos de las que hagan o estén en alguna actividad donde nosotros estamos aportando, ya eso tiene sentido. Y hasta para nuestra misma familia, para la persona que es el compañero de vida, es una vibración, es una energía que hace florecer otras cosas o ayuda a otras personas. Somos un regalo y para cada quien es diferente. Entonces es importante identificar esas creencias limitantes, esos pautas educativas o formas como nos educaron. Y bueno, en creencias limitantes le decimos siempre cambia tu creencia limitante por potenciadora, ¿verdad? Si dices no soy suficiente, sí soy suficiente, pero también soy amorosa y compasiva conmigo porque estoy en las etapas de inicio en procesos de aprendizaje. Me doy permiso de, a veces me equivoco, a veces no lo hice bien o perfecto. Nunca, todo el tiempo estamos en aprendizaje, siempre estamos creciendo, pero ser consciente de eso nos va a ayudar mucho a manejar esa identidad y esa autoridad en lo que hacemos como nos lo merecemos y como se lo merece el otro. Totalmente. Bueno, Liz, ya, o sea, ya estamos casi terminando y me gustaría que les compartieras, pues, qué actividades tienes próximamente, como para que yo voy a dejar en el Instagram tu perfil para que te conozcan, para que te contacten y bueno, que les cuentes un poquito qué actividades tienes próximamente, pues, si alguno quiere participar y eso, para que te conozcan. Qué linda, qué linda, qué hermoso. Sí, gracias, Caro, por la invitación, a esta gente linda también que nos escucha, las que nos van a ver también. Estamos haciendo, y yo lo que le estoy llamando a mi proyecto es un proyecto de expansión. Siempre trabajamos con damas y caballeros, pero este va más enfocado en las damas, ese es mi sentir, mi propósito. Entonces, es una novedad, es una sorpresa, lo van a ir mirando porque estamos trabajando en ese proyecto muy lindo y pues ya pronto yo se los haré saber, donde vamos a tener es una secuencia, ¿verdad? Desde esa base de crear conciencia, de darnos cuenta para poder ir haciendo un trabajo que nos lleve a esa plenitud, a conectar con ese propósito y dar y aportar lo mejor para nosotras mismas, pero también para la humanidad. Pero estamos en plena etapa de creación. Perfecto, buenísimo. O sea que ya próximamente van a tener información acerca del nuevo programa de Liz en sus redes, así que para que vayan a seguirla y así conocen un poco más de este proyecto que se viene para ella y pues para compartir con ustedes.
Y bueno, y en mi caso, bueno, les cuento que mañana, mañana viajo a San Francisco, así que todas las personas que estén en San Francisco y que capaz quieran tomar sus sesiones de barras, bienvenidas. Voy a estar allá más unos 10 días, así que cualquier cosa podemos contactarnos por allá. Eso por una parte. Por otra parte, se vienen dos talleres. Uno va a ser con Vital Health, que es unos productos que estoy conociendo desde el año pasado y ahora los estoy empezando como a dar a conocer un poco más. Y vamos a hacer un taller en el que va a trabajar el tema emocional, mental, de salud. Entonces voy a estar como oradora en este taller. Esto va a ser el 26 de abril, así que igual les iré contando. Y el 31 de mayo vamos a estar haciendo un taller vivencial junto con una psicóloga que estuvimos hace poco hablando por acá, Adriana Villegas. Y con ella vamos a estar trabajando precisamente esto de conectar con el poder personal, con la confianza, con el propósito de vida. Así que va a estar buenísimo y los cupos son limitados porque realmente queremos trabajar con como que sea un poco más personal. Entonces, ya les iremos mostrando como las invitaciones en las redes, así que para que estén atentos. Y bueno, sesiones de barras, pues la otra semana en San Francisco, cuando vuelva acá. Y bueno, clases de barras también cuando quieran. Así que pues realmente ha sido un gusto, Liz. Gracias por en serio este espacio, por compartir conmigo esta charla, por los tips que les dejas a la comunidad. Y bueno, que te conocieran un poquito más en otro Claro, espacio. claro que sí. Muchísimas gracias a ti por la invitación y seguiremos compartiendo. A lo mejor la próxima que invitada mía eres tú, Bueno, aquí en Instagram. ¿qué más es posible que así sea? Chévere. Así que muchísimas gracias a todos los que se sumaron, a los que verán esto en el futuro. Y bueno, gracias por estar y les deseo un muy feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana y gracias, gracias. Bye. Gracias a ti. Excelente fin de semana. Chao. Chao. De lo cotidiano a lo consciente.